Muy buenas tardes, compañeros docentes, licenciado Ronnie Chan, licenciada Brenda Leticia Vega. A continuación daré a conocer mi trabajo del parcial número 1, Teorías constructivistas para el aprendizaje. Les hablaré un poco acerca de los paradigmas educativos. El término paradigma es atribuido al filósofo norteamericano Kuhn en 1962, quien define que un paradigma es un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados implícita o explícitamente por una comunidad que tiene elementos en común. Características del paradigma. Un gran paradigma determina una visión del mundo. Los paradigmas son incomensables entre sí. Como es invisible, el paradigma es invulnerable. Crea sensación de lo que es real. Crea la evidencia ocultándose a sí mismo. Es invisible. Nos enceguece para lo que excluye, como si no existiera. Es exclusivo y excluyente. Crisis y educación. Las crisis que se viven actualmente. Tenemos lo que es la tecnología, que está perdiendo a la mayoría de niños, jóvenes y adultos. También tenemos lo que es infraestructura en mal estado en las escuelas, en algunas. La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. Principales paradigmas de la ciencia. Tenemos lo que es el positivismo, el realismo, el relativismo y el pragmatismo. El positivismo es una teoría filosófica empirista que sostiene que todo conocimiento genuino es verdadero por definición o positivo. El realismo es un movimiento artístico literario originado en Francia a mitad del siglo XIX, entre las décadas de 1840 y 1880. Cuyo propósito consistió a la representación objetiva de la realidad basándose en la observación. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de las verdades absolutas. En otras palabras, considera el saber como incompleto. Y por último tenemos el pragmatismo. Es una corriente filosófica centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se determina como práctica inteligente. Teoría evolutiva de Piaget. La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. También se comprenden los estadios de desarrollo de Piaget. La número 1, sensoriomotora. En ella el aprendizaje mediante los sentidos e interacción con los objetos. Tenemos la preoperacional, desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito, operaciones concretas, operaciones mentales, simples como la reversidad, operaciones formales, en donde ellos forman el pensamiento lógico, abstracto, el inductivo y el deductivo. Los desafíos para el docente. Los docentes deben provocar desafíos y retos que hagan cuestionar esos significados y sentidos y lleven su modificación en el infante. Por lo tanto, es conveniente planear estrategias que impliquen un esfuerzo de comprensión y de actuación por parte de las estudiantes y los estudiantes. Enfoque sociocultural de Vygotsky.
¿En qué consiste este método? El enfoque sociocultural es una importante perspectiva de enseñanza y aprendizaje que ofrece un potencial expresivo ampliado para la investigación didáctica. También afirma que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a su interacción con el contexto sociohistórico y cultural. La zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es un concepto creado por Vygotsky que se refiere a la distancia que existe entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y su desarrollo potencial. Por esta razón es un concepto de suma importancia para la educación en todos los niveles de enseñanza. Aplicaciones educativas. Vygotsky considera la educación formal, es decir, a la escuela, como fuente de crecimiento del ser humano, si ella se introducen contenidos contextualizados, con sentido y orientados no al nivel actual de desarrollo de párvulos, sino a la zona de desarrollo próximo. Muchas gracias.